Estrategia C40. De vuelta a la República. Agradecimientos. El material presentado en esta publicación no hubiera sido posible sin la ayuda y participación, a lo largo de los últimos 5 años, de todos aquellos que, sacrificando su tiempo, familia y recursos personales, se han empeñado en desentrañar la historia y con ellas las causas que han llevado a la pérdida de la República en Cuba. Todas esas aportaciones han sido recogidas en cientos de horas de audio, vídeo y publicaciones en Facebook, Twitter y también en sitios web. Al conjunto de esta actividad se le conoce como Movimiento C40, siendo el objetivo principal la restitución de la Constitución de 1940. El cumplimiento de dicho objetivo implica el retorno a la legalidad constitucional, tras la caída o derrota de la dictadura castrocomunista. Por tanto, gracias a todos esos cubanos, dentro y fuera de Cuba, por apoyar y llevar adelante esta causa de lucha. Tabla de contenidos 1. Introducción. 2. Antecedentes históricos. 3. La oposición violenta. 4. La oposición pacífica. 5. ¿Por qué la Constitución de 1940? 6. La estrategia C40. 7. La caída de la dictadura. 8. El vacío de poder. 9. Transición C40. 10. De vuelta a la República C40. 11. Referencias. 1. Introducción. Sería un grandísimo error creer que tras la caída o derrota de la dictadura castrocomunista, o que se produzca una transformación de ella con ciertos visos democráticos, estaríamos entonces, de manera inevitable e irreversible, retornando Cuba a un estado de derecho similar al existente antes de 1952. Una transición del régimen totalitario actual hacia el Estado de Derecho, hacia la República Constitucional con la que Cuba se constituyó en Estado en 1902, no estaría exenta de trampas para frustrar este proceso. Por tanto, este trabajo busca sentar las bases para transicionar desde el actual orden de cosas, desde el régimen castrocomunista hasta la restauración de la República Constitucional mediante el uso de la única y legítima Constitución soberana del pueblo cubano, la Constitución de 1940, C40 o almohadilla C40. Como muchos también le han dado en llamar. Dicha Constitución está vigente de jure. 2. Antecedentes históricos. Desde la desaparición del llamado campo socialista, muchos han estado esperando ser testigos de lo que a todas luces es inevitable: la caída o la derrota de la dictadura castrocomunista. Ese largo esperar llevó también a la creación adelantada de varios proyectos de transición hacia la democracia, para así dejar atrás un largo periodo histórico, en el que los cubanos han estado sometidos a dictaduras consecutivas, por más de 70 años. Desde que el general Fulgencio Batista ejecutara un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar, forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo, para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro, debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. Siguiendo la definición clásica del jurista Hans Kelsen, un golpe de Estado es una modificación o una sustitución de la Constitución que no se realiza conforme a las disposiciones constitucionales. Desde un punto de vista técnico-jurídico, es indiferente que esa modificación o sustitución se produzca mediante la violencia o sin ella, o que se produzca o se impulse por miembros ajenos al poder ejecutivo o legislativo o por ellos mismos, que se trate de un movimiento de masas o se trate de una iniciativa de un pequeño grupo de individuos, que se instrumente mediante nuevas normas o no,
que se refrende popularmente o no. Lo esencial es que la Constitución válida vigente sea modificada o reemplazada enteramente por una nueva Constitución sin seguir los procedimientos previstos para esa eventualidad en la propia Constitución. 3. Sin embargo, solo unos pocos hablan de los inicios de lo que muchos han dado en denominar el caso cubano. Esa miopía histórico-política les lleva a solo reconocer o hablar del desastre tiránico provocado por la llegada al poder de Fidel Castro en enero de 1959. También olvidan hasta mencionar, no ya reconocer, que Castro llega al poder como producto de una revolución cuyo propósito era restituir la Constitución de 1940. Dicha revolución terminó siendo otro golpe de Estado más. Pues lejos de retornar a la Constitución soberana de 1940 la suplantó de facto con una ley fundamental que rompe totalmente con la República Constitucional. 5. La espuria suplantación de la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental de 1959 fue un grave trastorno constitucional permeado de inconstitucionalidad y perpetrado por el gobierno revolucionario. Es una ofensa al derecho, al imperio de la ley y la supremacía constitucional, habida cuenta que éste no se ajustó al procedimiento de reforma previsto en la Constitución de 1940. El gobierno revolucionario se burló de la iniciativa del Congreso, que disolvió, y de la iniciativa del pueblo, que ignoró, para reformar dicha Constitución y legitimarse en el poder. Dr. Sergio Osman Fernández 4. Información detallada acerca de la violación continuada de la Constitución de 1940 puede verse en las referencias 5. Hasta la 25. Muchos cubanos creyeron las mentiras iniciales de Castro. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. What the country needs is that everybody have confidence. And we have said our constitutional law is the Constitution of 1940. And everybody is happy and is sure and know what to do. Después de Playa Girón, no pudiendo ocultar más sus intenciones, se vio obligado en el discurso del 1 de mayo de 1961, 18, a dejar en claro que no iba a restituir la Constitución de 1940. En su lugar se haría una nueva Constitución de carácter socialista. A los que nos hablan de la Constitución del 40, nosotros les decimos que ya la Constitución del 40 es demasiado anticuada y demasiado vieja para nosotros, que nosotros hemos adelantado demasiado para que nos sirva ese trajecito corto de la Constitución de 1940, que fue buena para su época, que nunca se cumplió. Y que ya esa Constitución está rebasada por esta revolución, que hemos dicho que es una revolución socialista. Aplausos. Nosotros tenemos que hablar de una nueva Constitución. Sí, de una nueva Constitución. Pero no una Constitución burguesa, no una Constitución correspondiente a un dominio de clase explotadora sobre otras clases, sino correspondiente a un nuevo sistema social, sin explotación del hombre por el hombre. Ese nuevo sistema social se llama socialismo, y esa Constitución será, por tanto, una Constitución socialista. Aplausos. Fidel Castro, 1 de mayo de 1961. 18. Por si esto fuera poco, años más tarde, el tirano mismo reconocería que había mentido. Así la tesis de la radicalización, llevada por las circunstancias, se fue al carajo. El hecho de crear un poder nuevo nos permitió hacer leyes revolucionarias. Y era tal como lo habíamos concebido nosotros. Incluso desde antes del golpe de Estado de Batista. Yo había llegado a la conclusión de que la solución de los problemas requería un cambio radical. En dos palabras, una revolución. Breve cronología post-revolucionaria. 48. 1958 primavera. Avergonzado por la brutalidad del dictador cubano Fulgencio Batista, Estados Unidos suspende la asistencia militar a su régimen. Verano. Las fuerzas de Batista lanzan un último y fallido ataque contra un pequeño ejército guerrillero liderado por Fidel Castro y asentado en las montañas de la Sierra Maestra. 1959 1 de enero. Las fuerzas del líder revolucionario Fidel Castro entran en La Habana. Antes del amanecer, el presidente Batista, su familia y 180 de sus colaboradores huyen del país. Enero y febrero. Exfuncionarios de Batista son juzgados como criminales. Hasta 500 son ejecutados. Cuando la prensa estadounidense califica las ejecuciones de baño de sangre, Fidel Castro convoca a los cubanos para legitimar sus políticas, que muchos apoyan. Un nuevo cántico se escucha en toda Cuba. Paredón, que significa muerte por fusilamiento. 7 de febrero. Miembros del movimiento 26 de julio, una organización clandestina de Castro,
y líderes de la oposición política antibatista forman un gobierno interino. Manuel Urrutia, juez, asume la presidencia. José Miró Cardona, el cargo de primer ministro. Se celebrarán elecciones en un plazo de 18 meses. Cira, Estados Unidos. Es recibido por multitudes entusiastas en todas partes. El viaje se ve ensombrecido por sospechas de que pudiera ser comunista, pero niega públicamente las inclinaciones comunistas de algunos miembros de su círculo íntimo, incluido su hermano Raúl. 17 de mayo, a su regreso a Cuba, Castro firma la ley de reforma agraria. El gobierno expropia tierras agrícolas de más de 1000 acres y prohíbe la propiedad de tierras a extranjeros. 200.000 campesinos reciben títulos de propiedad. 16 de julio, Castro fuerza la renuncia del presidente Manuel Urrutia. Osvaldo Dorticós Torrado, un desconocido abogado vinculado al Partido Comunista de Cuba, asume la presidencia. 26 de julio, Castro convoca una manifestación en La Habana en el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Para celebrar la ley de reforma agraria, decenas de miles de campesinos son llevados a la ciudad, recibidos y alojados por familias de clase media y alta. En una multitudinaria manifestación de 1 millón de personas, Castro revela el contenido clasista de su revolución. El gobierno revolucionario de Cuba era como el de la antigua Atenas. Dijo, solo que mejor, porque el gobierno revolucionario de Cuba no estaba al servicio de las clases privilegiadas ni de la oligarquía. Esta es la verdadera democracia. 15 de octubre, Raúl Castro, hermano de Fidel, es nombrado ministro de Defensa. 19 de octubre, junto con 14 oficiales, el comandante Hubert Matos, figura importante de la revolución, renuncia a su cargo como comandante militar de la provincia de Camagüey. Expresa su preocupación por la creciente influencia de los comunistas en el gobierno revolucionario cubano. A los pocos días, Castro lo tilda públicamente de traidor y lo arresta. 21 de octubre, Pedro Luis Díaz Lanz, es jefe de la Fuerza Aérea de Castro, quien desertó en julio, vuela un avión B-25 de Miami a La Habana, lanzando panfletos instando a Fidel Castro a eliminar a los comunistas de su gobierno. La metralla de las armas antiaéreas mata a 2 personas, otras resultan heridas. Fidel culpa a Estados Unidos de las muertes. 25 de octubre, desaparece el avión de Camilo Cienfuegos, uno de los comandantes más populares de la revolución. Su muerte sigue rodeada de misterio hasta el día de hoy. 15 de diciembre, Hubert Matos es declarado culpable de traición y conspiración. Cumplirá todos los días de una condena de 20 años de prisión. La condena de Matos marca el fin de la coalición revolucionaria entre moderados y radicales. Al finalizar el primer año, solo quedaban 9 de los 21 ministros originales del gobierno revolucionario. Con su hermano Raúl como ministro de Defensa, el Che Guevara al frente del Banco Central de Cuba y el mismo como primer ministro, Fidel Castro mantiene firmemente las riendas del poder. 3. La oposición violenta. Con la llegada al poder del gobierno revolucionario, tras la huida de Batista, comenzaron a percibirse claras desviaciones de las promesas que habían sustentado la lucha en contra de la dictadura de Batista. Las desviaciones dieron lugar a una nueva oposición violenta. Esta vez el objetivo era derrotar a Castro y darle cumplimiento a las promesas iniciales de la revolución. A esta nueva oposición armada muchos la conocen como los alzados, dispersos en varias regiones de Cuba, siendo la más conocida las montañas del Escambray. 27. Estos grupos contaron con un menguado apoyo logístico desde el exterior de la isla. Al mismo tiempo, Castro, aprovechando toda la maquinaria propagandística y los poderes de un Estado, que había sido reconocido desde los primeros días del mes de enero de 1959, no paraba de llamarles bandidos, delincuentes, mercenarios o terroristas. Sumado a todo esto, los alzados estuvieron cercados y aislados gran parte del tiempo. Otro hecho importante fue la fallida incursión de Playa Girón, 46, la que en esencia buscaba establecer un gobierno provisional en tierras cubanas, apoyado por los expedicionarios de la Brigada 2506 recién desembarcados, y los alzados del Escambray. Finalmente, en 1966, los alzados fueron vencidos, terminando así el primer paradigma de la lucha anticastrista. Lo peor de este periodo es que comenzó a desecharse el argumento constitucional, el cual daba el basamento legal, según el artículo 40, 26, de la C-40, para enfrentar violentamente a Castro. Artículo 40. Las disposiciones legales, gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza, serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran. Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. La acción para perseguir las infracciones de este título es pública,
sin caución y formalidad de ninguna especie y por simple denuncia. La enumeración de los derechos garantizados en este título no excluye los demás que esta Constitución establezca, ni otros de naturaleza análoga o que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno. El argumento constitucional fue sustituido por uno de corte ideológico. Derrotar a los comunistas se convirtió en una bandera de lucha, muy a tono con los enfrentamientos ideológicos de la Guerra Fría, que poco o nada logró en el orden práctico. Unos acusaban a los castristas de comunistas, totalitarios, asesinos, bla, bla, bla. Los castros acusaban a los otros de bandidos, burgueses, mercenarios, traidores, bla, bla, bla. Así comenzó a pasar el tiempo, años, décadas, vidas enteras. Ahora pocos recuerdan para qué se hizo la dichosa revolución y solo unos pocos saben o entienden que a eso que llaman revolución, con R mayúscula, ha sido todo el tiempo un golpe de Estado a la Constitución de 1940. A los delincuentes se les impone la Constitución por la fuerza, usando la violencia constitucional, como mismo se hace en todos los países que respetan sus constituciones. La pérdida del argumento es lo que ha permitido la larga permanencia de la dictadura castrista en el poder. Cualquier intento de combatir a los castros violentamente termina con la condena y repulsa del mundo libre, pues entienden que los castristas son un gobierno legítimo cuando no lo son. Todo esto da origen a un discurso político muy conveniente a la dictadura castrocomunista, el discurso de la muy mal llamada lucha pacífica. Para colmo, ahora tenemos que escuchar cómo los castristas, por medio del dictador de turno, justifican el uso de la violencia para defender la Constitución espuria, no soberana, del 2019. Para ya hacer otro tipo de expresiones contrarrevolucionarias, tratando de hacer hechos vandálicos como es cerrar vías, como es tirar piedras contra lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley y eso se atenderá, esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes que en nuestra sociedad, desde la Constitución y desde el derecho, protegen la estabilidad de la población, protegen la convivencia social adecuada para que haya paz, para que haya armonía, para que entre todos podamos trabajar. Pero hay gente que lamentablemente se han manifestado, son los menos, pero se han manifestado de esa manera y sabemos todos los nexos que tienen con toda esa contrarrevolución que desde el exterior empieza a alentar y empieza a pagar ese comportamiento. Yo creo que la mayoría lo que está haciendo es eso, incorporándose, participando, planteando preocupaciones, proponiendo cosas que se pueden mejorar y eso de conjunto con todas las instituciones, entonces trabajar y avanzar. Pero lo otro lo vamos a enfrentar desde el derecho, desde las leyes, tal como está establecido, como lo refrenda nuestra Constitución, en función de tener tranquilidad ciudadana, en función de que no se altere el orden público, en función de que no se altere el orden ciudadano. Porque además esas mismas personas que actúan de esa manera tienen todas las garantías que se dan en Cuba. Y son atendidas y nadie dice, a ti te pasó el ciclón y porque actúas así no te vamos a atender. No, a todos se les atiende y a todos se les busca también solución a los problemas que tienen. Y yo creo que... A continuación, reproducimos parte de un valiosísimo escrito que recoge la presentación que hizo el excombatiente clandestino y expreso político Tomás Fernández Travieso. 31. La resistencia interna y las prisiones políticas cubanas. Hace 2 meses se cumplieron 50 años del desembarco por Bahía de Cochinos. La prensa, merecidamente, recordó y recogió testimonios de esos patriotas que intentaron terminar con el castrismo en Cuba, pero poco o nada se oyó del clandestinaje ni de los también 50 años del fusilamiento de hombres de la talla de Virgilio Campanería, Alberto Tapia Ruano, Rogelio González Corso, Francisco Manuel Lorenzo Puig, Ñongo, Eufemio Fernández, Mingo Trueba y muchísimos más. Haciendo un poco de historia, el plan original de los cubanos, conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos, era entrenar a una brigada de hombres que se infiltrarían en la isla para fortalecer la resistencia y derrocar al régimen castrista. Luego se convirtió en un plan de invasión que básicamente desembarcaría en un lugar lejano a La Habana para unirse a las guerrillas existentes en las montañas del Escambray o de la Sierra Maestra y formar un gobierno provisional que pudiera ser reconocido internacionalmente. En 1960, en las montañas del Escambray había cerca de 10.000 hombres alzados, la mayoría proveniente del ejército rebelde que derrocó a la dictadura de Batista. En la Sierra Maestra, había 2 frentes guerrilleros con más de 3.000 hombres coordinados por el Movimiento 30 de Noviembre y el Directorio Revolucionario Estudiantil. En otros puntos de la isla había otros focos guerrilleros. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dio un cambio final para desembarcar,
ignorando los esfuerzos y las posibilidades de la resistencia. Hablemos ahora de la resistencia. La resistencia contaba con aproximadamente 200.000 hombres y mujeres en la clandestinidad, a lo largo y ancho de la isla, distribuidos entre las distintas organizaciones revolucionarias, el Directorio Revolucionario Estudiantil, DREI, al que yo pertenecía, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, la Democracia Cristiana, el Movimiento 30 de Noviembre, Rescate, Unidad Revolucionaria y otras más. Los grupos colaboraban con las necesidades del otro. No estábamos en competencia. Todos teníamos una meta común. El clandestinaje era el encargado de educar a la población en la realidad del castrismo y las razones para luchar contra el sistema. Era nuestra labor organizar la resistencia en toda la isla preparándonos para, conjuntamente con la llegada de la invasión, tomar ciudades, volar puentes, lanzarnos a la calle. Se organizaban grupos, se hicieron huelgas estudiantiles, se identificaban casas de seguridad para esconder a los que ya estaban quemados, o sea, a punto de caer presos o fusilados, se reclutaban nuevos miembros entre los que se encontraban milicias completas dispuestas a pasarse para la oposición en el momento de la invasión. Se arriesgaba la vida recogiendo armas transportadas hasta playas cubanas y escondiéndolas, realizando sabotajes a la estructura militar del gobierno. Nos entrenábamos militarmente con el fin de desarticular el movimiento de tropas cuando se produjera el desembarco y crear varios focos insurreccionales en las ciudades, especialmente en la capital. Los grupos de infiltración compuestos por miembros de la brigada entrarían primero, y de hecho ya estaban en Cuba antes del 17 de abril, para colaborar en la coordinación del desembarco. Durante el clandestinaje se vivía intensamente. La captura significaba la muerte o, al menos, una prisión indefinida. Corría la misma suerte el que escondía a algún señalado en su casa, y ni hablar del que capturaban trasladando o escondiendo armas. Nos jugábamos la vida a diario. La vida no valía mucho en esos momentos. La brigada fue traicionada. El clandestinaje fue traicionado. Cuba fue traicionada. El clandestinaje se desarticuló totalmente y el gobierno se dedicó a pescar en río revuelto y llenar las prisiones, en las que estuvimos muchos años, tantos que suena irreal. En esos primeros años cayó lo más puro de nuestra juventud cubana. ¡4! La oposición pacífica. Abrazos, no balazos. Esta consigna del socialista Andrés Manuel López Obrador, usada durante su campaña a la presidencia de México y luego utilizada por la actual presidente, Claudia Sheinbaum, define muy bien a la autodenominada oposición pacífica cubana. La consigna es traidora, débil, antipatriótica, corrupta, inmoral, pues busca tender la mano, convencer a los delincuentes que violan constituciones, que el perdón sin justicia es posible. Esta oposición se la pasa hablando de Martí en todo momento, como si Martí hubiera sido pacífico, obviando lo evidente. Martí murió en el campo de batalla enfrentando a la tiranía española, regalando flores a los verdugos y recitando versos del apóstol. Va esta oposición, que no se cansa de repetir que es pacífica, transitando por el escenario político actual. No en balde se les llama también oposición rosa. Lech Walesa no negoció con Jaruzelski, el hombre que declaró la ley marcial, sacó los tanques a la calle y fue responsable de la muerte de manifestantes pacíficos, de trabajadores en Polonia. No terminaron pactando todo un proceso y no llegó solidaridad al poder con el apoyo del pueblo. ¿Por qué no vamos a optar por esa vía en Cuba? ¿Por qué no vamos a aferrar en que hay que tumbar a la tiranía a toda costa y que no se le puede dar cuartel cuando los que pronuncian eso no tienen ni siquiera 50 seguidores que puedan mostrarlo en una plaza pública de Cuba, sentados exigiendo cambios en Cuba que favorezcan los derechos humanos, la democratización y el bienestar del pueblo? Así que sí, estoy a favor de la reconciliación, estoy a favor de que esto se solucione, pero siempre, siempre defendiendo que la única manera de llegar a ese punto es que nos unifiquemos, que nos comprendamos, que implementemos estrategias y tácticas verdaderamente útiles para conseguir la fuerza política necesaria para tener un movimiento como el que Gandhi tuvo en la India y llevó a los ingleses a concederle la independencia, o como el que tuvo solidaridad en Polonia y llevó a los polacos a salir del comunismo, o como el que ocurrió en Chile y llevó a Pinochet al plebiscito, que perdió incluso por un margen estrecho, pero lo perdió. Se corrió el riesgo de que lo ganase y siguiese con su régimen, pero lo perdió. Es decir, cualquier cosa ética
y moral con tal de solucionar el problema de Cuba. Lo indigno, lo más indigno de todo esto es aferrarse a que los quiero tumbar, a que los odio y los quiero muertos, que no es cristiano, no es sano, no es de alguien que tenga una salud mental y moral buena, eso de estar odiando aún a aquellos, los más criminales, los más abusadores, los que más daño han hecho. La cuestión es resolver de manera no violenta lo más pronto posible el grave sufrimiento de toda una nación. No puede haber perdón cuando no ha habido justicia. José Martí, esta oposición débil, conciliadora, también ha existido en otras etapas de la historia cubana. Por ejemplo, durante la colonia existieron como autonomistas, es decir, buscaban convencer a la corona española que les concediera la autonomía, algo que lograron tardíamente en el 1897. Otro ejemplo sería la llamada solución civilista, que legitimó un proceso eleccionario en el que el dictador Batista resultó electo presidente. Algo muy parecido a lo sucedido en Venezuela, cuando Maduro, pese a las denuncias de fraude, sale reelecto presidente. La primera organización de oposición pacífica en la isla fue creada en 1976. Marta Fraide y Ricardo Bofill, sus creadores, la denominaron Comité Cubano de Derechos Humanos. Elizardo Sánchez Santa Cruz y los hermanos Gustavo y Sebastián Arcos Bernes se unieron poco después de creado el comité. Bofill, miembro de la ORI, comunista, profesor de marxismo y vicerrector de la Universidad de La Habana. Fraide, disidente castrista y exdiplomática. Se cuenta que Fraide dijo en una entrevista: "Quiero vivir solo 5 minutos más que Fidel Castro", pero en otra entrevista con el Nuevo Herald advirtió contra cualquier intento de ajustar cuentas en una era post-Castro. "Tendremos que movernos con mucha paciencia, tolerancia e inteligencia", declaró, anteponiendo el deseo de ayudar a la nación a avanzar por encima de todo. Martha Fraide, con poca o ninguna variación, este modo de pensar ha sido el fundamento de un paradigma de lucha errado, pues en casi 50 años no ha logrado resultado alguno, a menos que se cuenten una larga lista de presos, denuncias, conferencias, reuniones, cabildeo, y mucho tiempo y dinero mal gastado. Coincidentemente, en 1976, Castro impuso, de facto, una constitución de carácter socialista, culminando así la promesa hecha en un discurso el 1 de mayo de 1961. Todo esto nos lleva a concluir lo siguiente: la oposición rosa es traidora y también socialista. Los creadores de esta clase de oposición nacieron en la República, lucharon y apoyaron a Castro para restituir la Constitución de 1940, y al igual que todavía hoy no han cumplido con esa promesa. Son socialistas, porque, para ellos, el socialismo no es el problema, sino que los Castro comunistas lo están haciendo todo mal. De ahí que hayan invertido toda su existencia en convencer a los Castros y a gobiernos y organizaciones del mundo libre que el caso cubano puede resolverse respetando los derechos humanos y haciendo elecciones libres y democráticas. Es decir, esta oposición solo reclama participación política en el actual régimen. El discurso político rosa es muy conveniente para los Castros, tanto que el mismísimo Díaz-Canel los ha bautizado como oposición leal. La oposición leal, estas son gente que usan un lenguaje y un discurso bien estructurado, no confrontan directamente a la revolución cubana, usan un discurso, digamos, socialdemócrata, no están identificados como gente contrarrevolucionaria, promueven soluciones para todo, tienen soluciones para la economía cubana, para la política cubana, para el sistema político, para las elecciones y todo eso. Y la gente no las ven como un proyecto contra la revolución. Ahí tenemos proyectos como Cuba Emprende, que es un proyecto que se dirige desde el Centro de Estudios Cubanos de Saladriga, un cubano americano y que trabaja con la Iglesia Católica fundamentalmente. Está el proyecto Cuba Posible. Y hay una oposición que se comporta lealmente y una oposición que se comporta de manera desleal al país. Yo abordaré los desafíos que tiene el relevo político cubano ante estas circunstancias. Reitero que va a ser muy corto y en próximas semanas el Cuba Story Group publicará un ensayo mucho más grande y fundamentado sobre este tema. Hace más de una década estoy comprometido con un proyecto de comunicación social, la revista Espacio Laical, que busca contribuir a exorcizar, mediante el diálogo, el consenso y el acuerdo, una salida traumática hacia el futuro de Cuba. Un futuro que, sin comprometer las metas históricas de la nación cubana, debería nacer como fruto de un pacto nacional
y no como fruto de la colisión entre fuerzas contrapuestas. Quiero aclarar que cuando hablo del relevo político cubano, estoy haciendo referencia a un conjunto de actores cercanos a Raúl Castro, que con toda seguridad serán los encargados de conducir los destinos de la nación cubana una vez desaparecida la generación histórica. Se haría imperioso para ese relevo político reformular el papel de vanguardia del partido para que deje de ser una megaestructura burocrática y se convierta en una fuerza política moderna, capaz de reconocer la legitimidad de otras fuerzas políticas, de dialogar con ellas y con otros grupos de la sociedad en que se encuentre inmerso, para que sepa dar respuestas a la altura de los nuevos tiempos. El PSC es una realidad viva y dinámica en sus bases. El PSC tiene el desafío de reinventarse. El relevo político cubano tiene el desafío de desatar dinámicas despolarizadoras que permitan buscar sinergias y negociaciones con grupos de cubanos de ideologías disímiles dentro y fuera de Cuba, pero comprometidos con las metas históricas de la nación cubana. Los fracasos de esta oposición son innumerables. Cientos de proyectos, todos terminan en arrestos, palos y cientos de presos. Algunos de estos proyectos constituyen leyendas, como el Proyecto Varela y todas sus variaciones, incluyendo plebiscitos vinculantes. Cientos de organizaciones dentro y fuera de Cuba, alimentadas por grants de los CE. Una revolución de color fallida, conocida como 15N. Proyecto San Isidro, Proyecto Woke. No es de extrañar entonces, que en momentos de máxima debilidad de la dictadura, como fueron las manifestaciones de agosto de 1994 y las del 11J del 2021, esta no haya sido derrotada. La oposición rosa jamás va a liderar al pueblo cubano. Nunca ha logrado convencerlo. La simbiosis con los Castros es tan grande que pudieran terminar facilitándole a esta una especie de mutación. Un cambio fraude, otro más, al estilo de la transición española, como propuso Luis Alberto Montaner para el Cuba Transition Project de la era Bush. Difícilmente la oposición rosa sobreviva a la desaparición de la tiranía castrista, pues el tiempo histórico de ambas ha expirado. Igualmente, resultará difícil que algunos de ellos logren avanzar políticamente en una futura Cuba, pues también han agotado su capital político. (5) ¿Por qué la Constitución de 1940? Esta es quizás la pregunta más común con que nos hemos encontrado los que difundimos la idea de restituir nuestra Constitución de 1940. Una pregunta a la que todos debemos responder sin dejar margen a dudas, pues de esa respuesta depende, en mayor medida, que logremos movilizar al pueblo en el menor tiempo posible. Lo básico es comprender dos preguntas. ¿Qué es una Constitución? Y, ¿cuál es su relación con el pueblo, con el Estado y sus instituciones? Comencemos por entender qué es el Estado o nación. Para hacerlo fácil definamos el Estado a través de tres componentes esenciales. 1. El territorio. Un Estado está localizado en una zona geográfica. 2. El pueblo-nación que habita esa zona geográfica, el cual está unido por una misma religión y cultura. 3. Un documento constitutivo, es decir, una constitución, que no es más que un contrato que crean los habitantes de ese pueblo, en el cual deciden cómo se organizarán, qué instituciones crearán y bajo cuáles reglas o leyes. De este documento devienen también las formas de producción y distribución. Como pueden ver, una constitución permite a un pueblo existir en paz, con orden, define los límites del territorio, el idioma, la bandera y otros símbolos. Es el contrato de vida de un pueblo, en el sentido literal de la palabra. Ahora bien, una vez que el pueblo redacta y aprueba este contrato o constitución, se organiza el Estado, y la sociedad echa a andar. Hay dos cosas importantes para una existencia en sociedad con paz y prosperidad. 1. Que la Constitución sea soberana, o sea aprobada por el pueblo, para garantizar sus intereses. 2. Que el pueblo la respete y vele por ella como de algo sagrado. La formación del Estado-territorio a día de hoy es resultado del devenir de la historia, que ubica en una zona geográfica concreta, a un grupo humano determinado, en el cual predomina un mismo idioma, una misma religión, y una misma cultura. Un pueblo no es simplemente una generación o las generaciones actuales. Un pueblo existe desde su fundación y lo forman todas sus generaciones pasadas y presentes. Entonces, ¿cómo esas generaciones que ya no existen forman parte de nuestro pueblo? ¿Cómo alguien que no está aún puede participar de nuestras decisiones? Muy sencillo, esto nace del respeto a la ley, la cual se hace para regular eventos futuros. Cuando encuentres una ley, recuerda que fue hecha por alguien ayer para que fuese respetada hoy. De esta manera, a través de las leyes tenemos sentados con nosotros a todos los cubanos desde 1901, desde la primera Constitución de la República. No estamos solos. Ya podemos entender que, sin la Constitución de 1940, que a su vez es una reforma integral de la de 1901,
perderíamos todo contacto con la historia, estaríamos ignorando todo el trabajo cívico de los primeros 51 años de existencia de la República. Entonces, ¿por qué no hemos hablado de las constituciones castristas? Porque no se hicieron a partir de la Constitución de 1940 y sin respetar las decisiones de los cubanos de entonces, y que vienen reguladas en los artículos 285 y 286 de aquel Pacto Social de 1940, según el cual la Constitución se puede reformar, pero no hacer una nueva. Puede cambiar el nombre si la reforma es grande. Como ocurrió en 1940, puede incluso cambiar el nombre por fuerza de la costumbre, pero no puedes volver a hacer la Constitución desde cero, pues correría peligro la conexión con la historia y la cultura pasadas de la nación. Es decir, las constituciones castristas no son legítimas de origen, además no fueron hechas con representación del pueblo, carecen de soberanía. Son reglamentos disciplinarios que no permiten al pueblo controlar al Estado y su poder, lo cual sí permite la Constitución de 1940. Esta diferencia es el resultado de la presencia o no del poder soberano durante la elaboración y aprobación de la ley. De esta manera, a través de las leyes tenemos sentados con nosotros a todos los cubanos desde 1901, desde la primera Constitución de la República. No estamos solos. Ya podemos entender que, sin la Constitución de 1940, que a su vez es una reforma integral de la de 1901, perderíamos todo contacto con la historia, estaríamos ignorando todo el trabajo cívico de los primeros 51 años de existencia de la República. Entonces, ¿por qué no hemos hablado de las constituciones castristas? Porque no se hicieron a partir de la Constitución de 1940 y sin respetar las decisiones de los cubanos de entonces, y que vienen reguladas en los artículos 285 y 286 de aquel Pacto Social de 1940, según el cual la Constitución se puede reformar, pero no hacer una nueva. Puede cambiar el nombre si la reforma es grande. Como ocurrió en 1940, puede incluso cambiar el nombre por fuerza de la costumbre, pero no puedes volver a hacer la Constitución desde cero, pues correría peligro la conexión con la historia y la cultura pasadas de la nación. Es decir, las constituciones castristas no son legítimas de origen, además no fueron hechas con representación del pueblo, carecen de soberanía. Son reglamentos disciplinarios que no permiten al pueblo controlar al Estado y su poder, lo cual sí permite la Constitución de 1940. Esta diferencia es el resultado de la presencia o no del poder soberano durante la elaboración y aprobación de la ley. Todo lo anterior es el basamento de la causa de restitución de la Constitución de 1940. Las acciones necesarias para restituir, poner en uso, la Constitución han sido recogidas en lo que hemos dado en llamar Estrategia C40, que será discutida en detalles en la sección siguiente. Pero antes es necesario enumerar las ventajas de restituir la C40 al término de la dictadura castrocomunista. 1. La C40 está vigente, de jure. Nunca ha sido abrogada. 2. Los crímenes de los Castros se han cometido bajo la C40. Los Castros no han cometido delito alguno bajo las constituciones espurias que ellos se inventaron. Tampoco han cometido delitos bajo una nueva constitución que pudiera escribirse tras la salida del poder. Las leyes solo tienen carácter retroactivo si benefician al delincuente. Por consiguiente, la tan necesaria justicia penal e histórica solo es posible restituyendo la C40. 3. Con la C40 y sus leyes complementarias la isla puede institucionalizarse rápidamente, siendo esto un factor indispensable para una rápida reforma económica. 4. Con la C40 restituida se puede repudiar la deuda de los Castros, pues ninguna de esas deudas fue aprobada por el Congreso. Además, los Castros no son representantes legítimos del Estado cubano. 5. Cubanos y extranjeros pueden reclamar ante los tribunales la devolución o la compensación de las propiedades ilegalmente confiscadas por los Castros. 6. Proscripción legal del PCC según lo estipulado en el artículo 37 de la C40. 6. La estrategia C40. El poder de la dictadura castrista se basa en la estructuración de la historia de tal manera que su existencia parece una gesta salvadora, aunque realmente haya resultado peor el remedio que la enfermedad. Gustavo Vigo, a la mal llamada revolución, se hizo para devolverle al pueblo cubano su legítima constitución, la Constitución de 1940. Sin embargo, la misma no fue restituida y el 7 de febrero de 1959 fue suplantada, de facto, por una ley fundamental que estuvo vigente hasta 1976. Es decir, se volvió a cometer un golpe de Estado. Como consecuencia de estos actos, la Constitución de 1940 sigue vigente, de jure.
esperando a que el pueblo cubano vuelva a ponerla en vigor. Esta realidad nos dice que inobjetablemente se necesita llegar a tomar el poder para restituir plenamente la C-40. Esto no es posible sin una estrategia común a todos los cubanos, los de adentro y los de afuera de la isla. A los delincuentes se le impone la ley por la fuerza, usando para ello, si fuera necesario, la violencia constitucional. El movimiento C-40. En febrero del 2019 fue fundado el movimiento constitucionalista cubano por un reducido grupo de personas. Apenas un año después, y debido al rápido crecimiento y aceptación del tema constitucional, así como la popularidad en las redes sociales del término C-40 o almohadilla C-40, el movimiento fue renombrado como Movimiento C-40 o almohadilla Movimiento C-40. Otros grupos de cubanos anteriores al movimiento C-40 intentaron desenterrar la C-40, su historia y vigencia, pero con poco o ningún éxito. Por tanto, el movimiento C-40 toma como causa de lucha la restitución de la Constitución de 1940. Este enfoque resuelve los errores del primer paradigma de lucha, oposición violenta, y los errores del segundo paradigma de lucha, oposición pacífica. También es necesario entender que el objetivo del paradigma de lucha constitucional no es filosofar, debatir o discutir acaloradamente sobre la historia constitucional de Cuba en las redes, ni tampoco de temas derivados, sino de que los líderes cubanos actuales manejen el tema constitucional con la misma soltura y facilidad con la que lo hacen los defensores 40. Así podrán evitar los errores de antaño en las tácticas que desarrollen para restituir la C-40. Para que este nuevo paradigma de lucha funcione se requiere lo siguiente. 1. El movimiento tenga un alto nivel de entropía para que la dictadura no pueda infiltrarlo y por lo tanto contrario a lo que muchos puedan pensar. No hay jefes, no se siguen órdenes de nadie. La pertenencia al movimiento se debe solo al hecho de que usted decide defender la C-40 y su restitución. 2. Las tácticas que se adopten no pueden hacer uso de las armas políticas de la dictadura, ni el terreno de batalla que ellos escojan. Este es el error del segundo paradigma de lucha. 3. La dictadura se ha encargado diligentemente, por motivos políticos y económicos, en dividir al pueblo cubano en los de adentro y los de afuera. Este proceder parece muy conveniente para los Castros, pero también es muy conveniente para los cubanos. Ahora la dictadura debe invertir más recursos para combatirnos en dos frentes muy distintos. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se pueden establecer tácticas distintas para dentro y fuera de la isla. El factor común de ambas es propiciar la derrota de la dictadura y la restitución de la C-40. Esta es la única forma de conseguir la tan reclamada unidad de los cubanos, pues la C-40 no es un proyecto de país creado por caudillos o intereses oscuros, sino un proyecto de país legado a todos los cubanos por nuestros antecesores, y con la tremenda ventaja de que ya ha sido probada en la práctica su funcionamiento. Y que además no puede ser arbitrariamente cambiado su texto, porque para ello es obligatorio seguir el procedimiento descrito en los artículos 285 y 286. Tácticas dentro de Cuba. La C-40 estuvo en las calles de Cuba durante las protestas del 11J, 11 de julio de 2021. ¡Viva Cuba libre! Es el movimiento que hay. La dictadura que oprime al pueblo existe sobre todo porque tiene la cooperación del mismo pueblo. En ese sentido se dice que el pueblo es su propia dictadura. Por eso hay que comenzar a derrotar ese régimen de poder desde abajo, desde los sectores más alejados, el barrio, la cuadra. Hay que enfrentar primero a los castristas sin escolta, los de a pie, al chivato o cooperante, ya sea que lo haga conscientemente o por ignorancia. Esta lucha contra el chivato, contra el vecino, comunista, se basa en todo lo antes explicado. No se hace por odio, ni por venganza, sino para dejar a la dictadura sin cómplices. En todo el proceso se requiere discreción. La difusión del conocimiento de la historia no está prohibida, pero los usurpadores de la soberanía popular no son tontos. Aunque no es ilegal,
se debe avanzar lo más posible antes de ser advertidos. En Cuba hay algo a lo que le llaman estado de opinión. Hay que lograr el estado de opinión, sea que se debe restituir la Constitución, que se murmulle, que se hablen las colas. No podremos derrotar a la tiranía con un pueblo bruto, puesto que es el pueblo el artífice principal de esa derrota. Lo primero es educar al pueblo. Un pueblo sin educación, un pueblo que no sepa la verdad, no tomará las decisiones correctas, como sería, por ejemplo, seguir al líder equivocado, responder a la causa equivocada. Por eso hay que ser persistentes y hasta dogmáticos con la Constitución. Es anterior a todos nosotros, es anterior a ese poder tiránico, no pueden defenderse de ella. La Constitución de 1940 es para la tiranía de La Habana como la cruz para los espíritus malignos. Resumiendo, 1. La divulgación de la C-40, de su existencia, de cómo la violaron y cómo puede restituirse, debe hacerse de manera anónima. Sabemos que no es ilegal hablar de la C-40, pero es algo que no es del agrado de los Castros. Así que evite exposiciones innecesarias, evite que los Castros puedan encarcelarlo con cualquier excusa, como por ejemplo desorden público. 2. La divulgación debe hacerse de manera personal. Hable con una persona a la vez. No haga grupos, evite los chivatos. Quizás usted crea que así nunca avanzará, pero piénselo otra vez. Supongamos que usted demora una semana en explicarle a una persona lo relativo a la C-40. Entonces al término de esa semana ya son 2 personas. Si ambos repiten el ciclo, al término de la segunda semana serán 4 en total. La tercera semana, 8, la cuarta semana, 16, y así hasta que se llegue al total de la población. El movimiento C-40 surgió con solo 3 personas y siguiendo ese método en menos de un año había unas 30.000 personas activas difundiendo el mensaje constitucional. La otra prueba del funcionamiento del método la proveyeron algunos cubanos el 11J al salir a las calles reclamando la restitución de la C-40. 3. No cometa el error de ir repartiendo constituciones por las calles. No necesitamos más presos. Haga como los testigos de Jehová. Ellos hablan con usted y solo cuando están convencidos de que entiende le regalan una Biblia. 4. Usted no puede pensar en liberar a Cuba si primero no ha liberado su casa, su barrio. Por tanto debe desestimular a los chivatos a que continúen sus actividades. La dictadura y sus extensiones represivas no pueden estar en todos lados vigilantes. Así que sin chivatos se quedan ciegos y sordos. 5. Evite el enfrentamiento directo con la dictadura. Ella tiene todos los recursos del Estado a su disposición, incluyendo el monopolio de la violencia. Si lo que busca es minar el poder económico de la dictadura, actúe como lobo solitario, de manera anónima, clandestina. No se regale, aprenda a golpear y a que no te golpeen. Tampoco cometa el error de hacer fotos y vídeos de sus acciones para enviarlos a las redes sociales. Deje que alguien distinto a usted lo haga. 6. Los mensajes gráficos, en forma de carteles, grafitis y otros han ido aumentando en los últimos años. La cantidad de ellos que usted encuentre a diario le pueden dar una idea de cómo cuánto ha avanzado la C-40. Tan pronto vea que la dictadura no alcanza a borrarlos, significa que el final de esta es inminente. Tome las mismas precauciones del punto anterior. 7. No mezcle la divulgación con actividades clandestinas. Escoja una de las dos, pero no las dos. 8. Toda actividad clandestina que usted realice. 9. No acepte órdenes para realizar acciones desde el exterior. La dictadura hay que derrotarla allá adentro, y eso no se va a lograr porque un caudillo proyectista desde el exterior apriete un botón en su control remoto. Nadie mejor que usted sabe lo que se puede hacer, y cómo y cuándo hacerlo. 10. No acepte pagos para realizar ninguna acción. Si acepta recibir dinero, deje bien en claro que usted le dará el mejor uso posible para usted y la causa. 11. Si usted es un opositor, quemado, no hay mucho que pueda hacer. Sin embargo, puede de manera calmada y tranquila difundir la C-40. También, si tiene dotes de líder, puede empezar a recabar información de su localidad que pueda facilitar la toma del poder a nivel local. 12. Evite participar en protestas callejeras para pedir agua, luz, comida, etc. La salida a las calles solo se justifica para tomar el poder en tu localidad y restituir la C-40. Si sales a las calles y no derrotas a la dictadura, entonces cuando regreses a tu casa la dictadura te apresará. 13. La salida a las calles y el enfrentamiento directo a las fuerzas represivas tendrá éxito una vez que se haya alcanzado masa crítica. Idealmente esta masa es todo el pueblo en las calles. En el orden práctico esa masa es alrededor de 2 millones de cubanos. 14. Prepárese bien. Aprenda y entienda bien la importancia de la C-40 como arma para derrotar a la tiranía castrista. Si usted es un líder debe tener pleno conocimiento del funcionamiento de su localidad y de las necesidades más urgentes una vez que tome el poder. Si no sabe qué hacer con el poder, entonces usted no es un líder.
y su rol es apoyar decididamente al líder o líderes que lo lleven a la derrota de la dictadura. 15. La responsabilidad en esta causa de lucha es individual. Por tanto, debe ser extremadamente cuidadoso en cada acción que realice. No se le necesita preso, pero si esto sucediere debe entender que nadie en su sano juicio detendría las acciones para conseguir su liberación. Lo sensato es continuar luchando, hacer lo que usted no ha podido terminar. El papel de los militares. Las Fuerzas Armadas han puesto su lealtad del lado de los usurpadores. El reto es lograr que esa lealtad regrese a donde pertenece por naturaleza, al lado del pueblo. Eso solo es posible cuando el pueblo despierte y abrace su constitución soberana. Cuando el pueblo demuestre, con valor y sabiduría, que está resuelto a derrotar la dictadura e imponer la ley legítima. No tenemos que poner nuestra mirada en modelos extranjerizantes de lucha. Nuestra nación es fuente creadora de sabiduría. Si supimos hacer y aprobar la constitución más avanzada de estos tiempos modernos, sabremos, sin lugar a dudas de ninguna índole, imponerla por sobre cualesquiera que hayan sido los poderes involucrados en el crimen de usurpación de la soberanía popular. La tarea de cada constitucionalista es difundir y defender la causa de lucha por la restitución de la Constitución de 1940. Esta lucha habrá que llevarla hasta las últimas consecuencias. Evitar el derramamiento, una vez más, de la sangre de los mejores hijos de nuestra nación depende hoy de las Fuerzas Armadas, no solo las fuerzas militares, sino de todos los organismos armados de la nación. Su lealtad se debe al pueblo, a sus compañeros de estudio, a los viejos del barrio, a los niños que crecen hoy sin un futuro cierto. Nuestros militares han derramado su sangre en cada rincón de este mundo, la mayor parte de las veces injustamente. Es hora de que cada miembro de un cuerpo armado, ya sea de inteligencia, de orden interior o de defensa de la integridad territorial de nuestra nación, se ponga del lado del pueblo y su constitución legítima. Entonces y solo entonces la patria ha de contemplarlos con orgullo. Tácticas fuera de Cuba. La estrategia C-40 es común para todos los cubanos y está diseñada para que desde tu modesta trinchera puedas participar en la derrota de la dictadura y la restitución de la C-40. Lo que sí, no son iguales, son las tácticas a seguir. Las diferencias surgen por lo que puedes hacer para enfrentar a los Castros. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que hagas clandestinaje fuera de Cuba. La constitución del país donde resides no está violada. Tampoco debes violarla con tus acciones. ¿Qué sí puedes hacer? 1. Divulgar la C-40, su existencia, cómo la violaron y cómo y por qué debe restituirse. Explica. Habla con otros compatriotas de adentro o de afuera. Usa todos los medios de divulgación que tengas a tu alcance. 2. No hagas grupos o chats con más de 2 cubanos de adentro. Evita los chivatos. Explicar y divulgar la causa C-40 no puede provocar más presos. 3. La mayoría de los gobiernos de los países libres están muy mal informados acerca de la naturaleza del caso cubano. Para que esos gobiernos puedan tomar mejores decisiones, es necesario proveerles la información adecuada. Las violaciones de DD y los presos políticos son consecuencias de la violación de la C-40. Utilice la campaña Help Cuba para informar adecuadamente a sus representantes políticos. El texto de la campaña está escrito en varios idiomas. 4. Enviar o entregar cartas a embajadas de países y empresas que directa o indirectamente financian la represión al pueblo cubano. Las referencias 57 y 58 contienen cartas tipos, en varios idiomas, que puedes utilizar tal cual o modificarlas a su conveniencia. 5. Hacer protestas cívicas frente a embajadas de países y empresas que directa o indirectamente financian la represión del pueblo cubano. 6. No tiene ningún sentido protestar en frente de las embajadas cubanas. A menos que estés en los Estados Unidos, las embajadas suponen un tremendo gasto para la dictadura. Por tanto, es menos dinero para la represión. La mayoría de los países que tienen relaciones con Cuba están muy pendientes de la manera en que los Estados Unidos mantiene esas relaciones. La embajada cubana está a unas 2 millas de la Casa Blanca. Además, Cuba está incluida en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, lo cual no hace sentido. Así que donde único hay que esforzarse por cerrar la embajada de Cuba es en Estados Unidos. 7. Presenta el caso cubano en cualquier foro acerca de Cuba al que seas invitado. Puedes usar como base de tu ponencia o exposición el texto de la campaña Help Cuba. 8. Si participas en otras protestas a favor del pueblo cubano, no olvides hacer visible la C-40, ya sea con carteles, gorras, pullovers o cualquier otra cosa que se te ocurra. Si los organizadores de la protesta te impiden la promoción de la C-40, no estás en el lugar adecuado. ¿Cómo puedes participar? Lo que puedes hacer depende de dónde te encuentras, afuera o adentro, de tus habilidades, de tus preferencias y hasta de tu estado de salud. Como puedes ver, no hablamos de dinero,
En realidad no hacen falta millones para avanzar la única causa de lucha que puede remover a los Castros del poder. Lo que sí se necesita es tiempo, tanto para adquirir los conocimientos políticos esenciales, para transmitirlos y llevarlos a la práctica en tácticas basadas en la C40. Las tácticas requieren su participación en uno cualquiera de los tres roles siguientes. 1. Defensores C40, adentro y afuera. 2. Clandestinos C40, adentro. 3. Líderes C40, afuera. Defensores C40. Si la Constitución de 1940 fue violada en 1952 por Batista y después por Castro en 1959, entonces, ¿qué garantías hay de que no se vuelva a violar una vez restituida? La respuesta es clave, pues no sirve de nada invertir tiempo y esfuerzos en restituir una Constitución para que vuelva a ser violada. Al final concluimos que esas violaciones no eran exactamente un problema de la Constitución, sino otro distinto: las personas, la disposición que tiene un pueblo para defender su constitución con uñas y dientes. La defensa de una constitución por parte de un pueblo requiere del amor inculcado por medio de la educación cívica a esta. De ahí nace el respeto y la obediencia hacia la ley suprema y la exigencia de su estricto cumplimiento. La observancia de estas normas es lo que ha llevado a que un país como Estados Unidos haya tenido una constitución por 235 años y ningún golpe de Estado. Apenas 3 palabras de la Constitución bastan para establecer quién es el soberano. We the people. Una educación cívica deficiente propicia la aparición de caudillos, los que hacen creer al pueblo que todo se hace para su beneficio. Estos caudillos, después de convencer al pueblo y con su apoyo, cambian o suspenden la Constitución sin seguir los procedimientos descritos en ella para esos menesteres. La Constitución de 1940 es puro amor al cubano y en su preámbulo también deja en claro quién es el soberano. Nosotros, los delegados del pueblo de Cuba, reunidos en convención constituyente, a fin de dotarlo de una nueva ley fundamental que consolide su organización como Estado independiente y soberano, apto para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general. Acordamos, invocando el favor de Dios, la siguiente Constitución. Los defensores C40 son en sí sociedad civil. Divulgan en el presente la C40 y en el futuro, después de derrotada la dictadura castrista, la defenderán con uñas y dientes de los caudillos proyectistas. Es decir, los defensores C40 extienden sus funciones desde ahora hasta el futuro, hasta que se logre impregnar en cada cubano, vivo o por nacer, la obligación patriótica de defender la Constitución a toda costa. La necesidad de crear esa clase de conciencia cívica fue incluso expresada por Gustavo Gutiérrez y Sánchez en su introducción al proyecto constitucional de 1940. Es por todo esto que el movimiento C40 prevé la creación de una institución dedicada al estudio de la historia constitucional de Cuba y a la divulgación y defensa de la Constitución. A dicha institución la llamamos por adelantado Fundación C40. Lo anterior pone de manifiesto la tremenda importancia de los defensores C40 y su participación puede resumirse así. 1. Derrotar a la dictadura. 2. Acortar un posible vacío de poder. 3. Ayudar a la transición. 4. Mantener la salud de la República para convertirte en un defensor C40. No importa a qué partido o proyecto pertenezcas, dado que se trata de mover la idea de que la C40 es nuestra Constitución soberana y debe restituirse para recuperar el Estado de Derecho en ella establecido. Así, una particularidad evidente es que cualquiera sea el rol que usted decida asumir, requiere que sea un defensor C40. Los defensores C40 no requieren incluso ni conocerse, lo cual es muy conveniente dentro de la isla. Así se evitan los chivatos y los presos. No obstante, esta limitación puede sobreponerse una vez se haya alcanzado masa crítica. Llegado ese momento podrán reunirse y coordinar acciones en contra de la dictadura. Clandestinos C40. El pueblo cubano no tiene todavía la capacidad política o numérica para enfrentar directamente a la dictadura. La primera de estas limitaciones puede resolverse con los defensores C40. La segunda puede resolverse con el clandestinaje en la lucha. Por tanto, el otro rol que un cubano dentro de la isla puede asumir es el de clandestinos C40. La diferencia esencial de los clandestinos C40 con otros clandestinos es que los primeros se rigen por la ley, por el artículo 40 de la C40, y también por los códigos éticos y morales expresados en dicha Constitución. Además, todo acto de violencia constitucional, violencia amparada por la C40, debe cesar inmediatamente que sea derrotada la dictadura castrista y restituida la Constitución de 1940. Este enfoque resuelve el error del primer paradigma de lucha. Como usted está luchando por recuperar sus derechos, amparados en la Constitución legítima de Cuba, los verdaderos terroristas y delincuentes son los Castros, y no podrán continuar llamando delincuentes y terroristas a quienes les enfrentan. De hacerlo,
los Castros mismos estarían diciéndole al mundo que ellos no son los representantes legítimos del pueblo cubano. Por ahora y hasta tanto no se alcance la masa crítica, los clandestinos C-40 deben actuar como lobos solitarios. Así se evitan los chivatos y los presos. Las acciones que logre realizar deben estar separadas por un espacio de tiempo conveniente. Su seguridad primero. No haga una rutina de las acciones. Sea discreto, no alimente su ego posteando en las redes sociales fotos o vídeos de sus acciones. Ya habrá tiempo para eso. En la lucha contra los Castros, hay que aprender a ganar. Líderes C-40 se trata de un foro de partidos, compuesto por los líderes de las organizaciones políticas que reconocen a la Constitución de 1940 como la Constitución legítima de Cuba. La idea básica detrás de este foro es lograr que los partidos dejen a un lado sus diferencias, pues ya estarían unidos por la C-40, factor común de unidad, y comiencen a trabajar en conjunto desarrollando tácticas para derrotar a la dictadura castrista. Algo como esto no se hacía desde el golpe de Estado de 1952. Dadas las características de las actividades a desarrollar, no se recomienda intentar llevar adelante esta idea dentro de Cuba, aunque esto no impide que líderes de adentro decidan participar del foro existente. Recuerde que la seguridad de los que están dentro es una prioridad. Actúe consecuentemente. Los requisitos básicos para pertenecer al foro y convertirte en un líder C-40 son: 1. Reconocer públicamente y por escrito que tu proyecto de partido se subordina a la Constitución de 1940. Para ello deberás revisar y corregir dicho proyecto y también los estatutos del partido, atendiendo a las exigencias de la Constitución y del Código Electoral. 2. El reconocimiento de la C-40 como la única y legítima Constitución del pueblo cubano impone el compromiso de no participar en ningún diálogo con la familia Castro y sus capos. Tampoco se admiten diálogos o concesiones políticas a caudillos proyectistas o con cualquier otro que intenta desde ahora continuar con la violación de la C-40. Aprendiendo a ganar. La estrategia C-40 está concebida para que la libertad se consiga con la participación de la mayoría de los cubanos, sin importar dónde estén, sin tantos sacrificios de unos pocos y con los recursos que tengamos a mano. Sabemos que parece difícil, casi imposible, pero también sabemos que los Castros no paran de adoctrinar a los cubanos, y que los chupagrans y asociados tampoco ayudan. Así no es posible que el pueblo pueda derrotar a los Castros, no porque sean cobardes, sino porque no están bien informados. De ahí ese síndrome de indefensión aprendida de los cubanos. ¿Qué es el síndrome de indefensión aprendida? Es lo que le puede suceder al alumno que interrumpe sus hábitos de estudio cuando sus sacrificios no le permiten obtener buenas notas, por más que lo haya intentado con anterioridad, a través de distintos procedimientos. También está expuesta a la indefensión aprendida la persona que, de forma activa, busca empleo durante largo tiempo y no logra acceder a un puesto de trabajo, hasta llegar al límite de abandonar sus legítimas aspiraciones. Otro ejemplo sería el de aquellos que tratan de encontrar pareja estable y cuentan sus iniciativas por fracasos, para finalmente cesar en sus intentonas y acomodarse a la soledad pasiva, aunque tal renuncia los llene de frustración y desasosiego. La indefensión aprendida fue descrita por primera vez por el psicólogo Martin Seligman en la década de los años 60 del pasado siglo. Seligman es un destacado autor e investigador, muy conocido por sus publicaciones dentro del ámbito de la llamada psicología positiva. De ahí la imperiosa necesidad de enseñar a ganar a los cubanos. Para ello solo necesitamos poner en sus manos las ideas correctas, las tácticas correctas, esa que lleven a la derrota de la tiranía. Solo así, el pueblo cubano se sentirá dueño de su destino. ¡7! La caída de la dictadura. La restitución de la Constitución de 1940 requiere imponerla desde una posición de poder. Es decir, hay que remover a los castristas, siendo lo más probable que esta remoción ocurra con el uso de la fuerza, de algún tipo de violencia, debiendo basarse esta en los principios éticos, morales y legales de la C-40, utilizando para ello los preceptos recogidos en el artículo 40, el que fue invocado y utilizado reiteradamente para combatir al dictador Fulgencio Batista. El artículo fue invocado por primera vez el 14 de marzo de 1952, por denuncia presentada al Tribunal de Garantías Constitucionales por el día Marquez Sterling. Para los puritanos que se rasgan las vestiduras cuando se les habla de violencia, sin entender qué clase de violencia puede ejercerse contra los delincuentes, o para aquellos que entran en pánico cuando los castristas los muestran en la televisión cubana y los acusan de terroristas, por solo decirle a los cubanos adentro de la isla, que ellos pueden ejercer violencia legal, legítima, constitucional, para recuperar los derechos que han perdido porque un grupo de delincuentes ha estado violando la Constitución de 1940 por más de 70 años. No podemos seguir siendo ingenuos,
ni desconocedores de la forma en que funcionan los países libres del mundo. Aquí no debe quedar espacio para la confusión o la mala interpretación. Los países hacia donde hemos estado huyendo, emigrando, en los que incluso muchos han adquirido una nacionalidad, usaron y hacen uso de la violencia todos los días para proteger y mantener los derechos, para garantizar la libertad que tanto les costó alcanzar. Sencillamente, hay que madurar políticamente. Siempre habrá fuerzas oscuras elaborando planes ocultos, engañosos, para hacerse del poder poco a poco, o de manera violenta. Estas personas, ante los ojos de todos los que respetan y cumplen lo estipulado en la Constitución y las leyes, son delincuentes, y no ángeles o personas de buen corazón que se han confundido y cometido errores. Esas asunciones le han costado caro al pueblo cubano: palos, multas, represión, presos, muertos. No hay manera de resolver el problema por la vía pacífica. Ese es el gravísimo error de la oposición rosa. Entonces, ¿puede alguien explicarnos por qué seguimos insistiendo en el adoctrinamiento infantil, que desde 1976 promueve la lucha pacífica sin ningún resultado? No podemos aspirar a restituir la Constitución de 1940, si no estamos dispuestos o listos para seguir el ejemplo de los países libres y desarrollados en cuanto al uso de la violencia constitucional para enfrentar a sus enemigos. Tampoco podemos seguir ocultando o negando hipócritamente al pueblo cubano, el soberano, la potestad de remover a los delincuentes que están ilegítimamente usurpando los poderes del Estado cubano. El tiempo histórico de los castristas se ha agotado. Solo el soberano pueblo cubano puede decidir cuánto más le queda de existencia a esa tiranía. Maneras en que puede caer la dictadura. Para entender las maneras en que puede terminar la tiranía castrista, o como coloquialmente muchos dicen, la caída de la dictadura, se requiere determinar cómo los distintos grupos políticos creen o piensan que van a llegar al poder, a cómo van a desplazar a la cúpula castrista y reemplazarlos con un poder nuevo. El golpe arriba. Esta manera de terminar con la máxima representación del poder pocas veces funciona. Un ejemplo de esto es el desenlace mortal para los asaltantes del Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. También existe la creencia ingenua del liderazgo de la oposición rosa, de que ellos están llamados a reemplazar a los Castros una vez estos salgan del poder, ya sea porque los designa, a dedo, algún otro poder, quizás externo, o porque a la salida de los Castros ellos intenten hacerse del poder por cualquier otra vía. Aunque para ello tengan que pactar o negociar con el mismísimo diablo. El golpe abajo. El poder de los Castros se puede derrumbar desde abajo, eliminando los mecanismos e instituciones creados por ellos para garantizar su permanencia en el poder. Lo primero y más importante es el apoyo del pueblo, pues está en la misma base de la pirámide del poder. Después hay que desestimular a los chivatos, no participar en las actividades de los CDR, las FMC, tampoco en procesos electorales. Bajo estas condiciones la derrota de la dictadura es más que probable. Solo faltaría la chispa que haga estallar la voluntad del pueblo, la voluntad del soberano. La derrota de los castristas puede dar lugar a una serie de cambios consecutivos en el poder, hasta que se logre estabilizar el país. Algo parecido a lo ocurrido tras la Revolución del 33. Dicho esto, veamos las maneras en que puede caer la dictadura castrista. Para ello tomaremos en cuenta que el objetivo es restituir la Constitución de 1940. 1. El milagro de la Virgen. Un día cualquiera de estos, 64 años después de la llegada al poder de los Castros, el sobreviviente hermano de Fidel, Raúl, sufre una conmoción cerebral, o un accidente mundano cualquiera. Después de recuperarse del trauma y de súbito él se acuerda que, por allá, por el 1959, su hermano había prometido restituir la Constitución de 1940. Entonces, les dice a sus secuaces que su hermano nunca se había equivocado y que lo único que faltaba por hacer era restituir la Constitución. A tales efectos proporciona las instrucciones necesarias para cumplir con la promesa. Esto no es una jarana, ni un bonche, solo es una probabilidad, muy baja, de que algo así pueda suceder. Por eso le hemos llamado el milagro de la Virgen. 2. Los sucesores dinásticos de los Castros. Raúl Castro sigue estando al mando en Cuba, y sus descendientes o sucesores dinásticos están también estrechamente vinculados a la estructura del poder castrista. Entre estos sucesores el que más se destaca es el Gral Alejandro Castro, quien se ha reunido en varias ocasiones con representantes de distintos gobiernos del mundo. Así que no es de extrañar que a la muerte de su padre él esté al mando. Por tanto, él o cualquiera de los otros sucesores que quede al mando, y enfrentados a la enormidad del problema cubano, decida dar paso a la restitución de la C-40. Poco probable también, pero posible. Tenga en cuenta que con la restitución de la Constitución comienza un largo proceso de justicia, sin contar que los Castros mismos, sus descendientes y secuaces, no van a poder participar del poder. Tampoco el PCC,
Partido Comunista de Cuba, continuará existiendo por encima de la Constitución. El artículo 37 de la C-40 los declara ilegales. Artículo 37. Los habitantes de la República tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitaciones que la indispensable para asegurar el orden público. Es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen del gobierno representativo democrático de la República, o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional. 3. Golpe militar de los generales. Hay muchos que teorizan con esta posibilidad, la realidad supera esas expectativas. Algunos de estos generales parecen tener algún viso de civismo, pero todos o casi todos participan de las corrupciones del poder castrista, incluyendo viejas lealtades con algunos dirigentes históricos. Tampoco podemos olvidar que una disensión puede costar caro. Después de las manifestaciones del 11J, unos 14 generales fallecieron. ¡Qué casualidad! La historia cubana muestra que un golpe de este tipo nunca ha producido buenos resultados, sobre todo porque para ello se requiere el apoyo del pueblo. No obstante, es una posibilidad que muy bien pudiera darse una vez Raúl Castro y los históricos hayan desaparecido de la escena política cubana. 4. Golpe militar de los mandos medios. La mayoría de los mandos medios militares sufren las consecuencias del desastre castrista como mismo las sufren sus familiares, amigos y vecinos. No hay una verdad más apabullante que un plato de comida vacío. Las carencias materiales, ligadas a la corrupción, la inseguridad, los abusos, las drogas, las mentiras, la doble moral y otros males, no pasan desapercibidas a los mandos medios. Sumado a todo esto, la inoperancia e inamovilidad de la cúpula del poder y de los generales que se sienten cómodos con el estado actual de cosas, pueden hacer que los mandos medios decidan tomar control del país y restituir la Constitución de 1940. 5. Rebelión cívico-militar. Otra manera en que puede ocurrir la caída de la dictadura es que en una salida a las calles del pueblo, los militares decididamente se unan a esa manifestación y derroten a los castristas y restituyan la C-40. 6. Levantamiento masivo del pueblo. En esta manera, el pueblo, en una salida masiva a las calles, logra tomar el poder en una o más localidades del país y restituyen la Constitución de 1940. Pudiera decirse que las manifestaciones del 11J fueron un ejemplo de esta manera. Como puede verse en el mapa interactivo del 11J, hubo varias localidades en las que el pueblo sorprendió y superó a las autoridades castristas. Solo faltó liderazgo y un poco de organización para arrebatarle el poder a los castristas en la localidad. Es decir, que si se logra restituir la C-40 en una o más localidades, se estaría erosionando el poder de los Castros, aparte de llevar decididamente ante todo el pueblo cubano y los países libres del mundo la ilegitimidad de la dictadura. Esta idea no es nueva. Es en esencia un Playa Girón, pero sin brigada de asalto, ni intervención de potencias extranjeras. Idealmente, si se restituyera la Constitución de 1940 en los 168 municipios actuales, entonces la C-40 estaría restituida en Cuba, aunque los Castros quizás aún no estén totalmente derrotados, lo que inevitablemente presentaría al mundo la ilegitimidad de los castristas. Una consecuencia de esta forma de derrotar a la dictadura es que puede producirse una especie de vacío de poder, el que abordaremos en la sección siguiente. Los 5 pasos de no retorno. Si ya tomaste las calles, también puedes tomar el poder. Una vez, otra vez, y otra y otra y otra, saldrán los cubanos a las calles y los resultados seguirán siendo los mismos: palos, represión, presos, frustración, llantos y lamentos por las oportunidades perdidas, porque la dictadura castrista sigue en el poder. Para que todo esto no se convierta en la nueva normalidad, es necesario, es obligatorio, transmitir a todos los cubanos cuál es la única vía legal para remover a la dictadura. Esa derrota de la dictadura solo es posible restituyendo la Constitución legítima de Cuba, la del 1940. Por otra parte, sería una falacia creer que alguien desde afuera de Cuba pueda liderar al pueblo a realizar las acciones necesarias para la restitución de la almohadilla C-40. Eso sencillamente no es plausible. Tampoco lo es pedirles a los cubanos que salgan a las calles sin un plan, porque de hacerlo, tras cada salida a las calles, sin poder derrotar a la dictadura, significa que retornarían a sus casas bajo el ordenamiento legal que los Castros han impuesto de facto, y bajo este ordenamiento cualquier reclamo popular por derechos, por libertad, cese del comunismo, constituyen delitos que acarrean severas penas. Desde antes de las manifestaciones del 11J,
y como parte de la estrategia C40, hemos estado explicando y divulgando los aspectos necesarios a tomar en cuenta para restituir la almohadilla C40. Pero a partir del resurgir de las protestas populares en los palacios, Pinar del Río y ante la insistente solicitud de cubanos de adentro de la isla, se pusieron en público un conjunto de 5 pasos que deben ejecutarse tan pronto se produzca una salida masiva del pueblo a las calles. Estos pasos, siguiendo un orden lógico, conducen a la derrota de la dictadura y a la restitución de la Constitución de 1940. Posterior al lanzamiento público de estos pasos se agregó un paso 0, considerando a este como un paso previo en el cual deben formarse los nuevos líderes que sean capaces de ejecutar todos y cada uno de los pasos y así conducir al pueblo a derrotar la dictadura castrista. Los 5 pasos de no retorno, desde una manifestación y para ejecutar en 1 hora. Los 5 pasos de no retorno al comunismo se efectúan desde una manifestación o explosión social, y deben ejecutarse en aproximadamente en 1 hora. 0. Formación de líderes, clandestinaje. 1. Declarar restituida la almohadilla C40. 2. Hacer un cabildo y elegir un líder. 3. Poner bajo custodia a los dirigentes locales. 4. Avanzar a otros municipios. 5. Solicitar ayuda internacional todo el tiempo, porque a partir de ese momento ya son un gobierno legal. 7. Intervención militar extranjera. Esta manera es casi un mantra que repiten, o han repetido, casi todos los cubanos, a lo largo de los años que dura la dictadura. Al principio de la mal llamada revolución, se decía que los americanos no iban a permitir por mucho tiempo al castrocomunismo en el poder. La realidad superó con creces las expectativas. No obstante, el ejército de Estados Unidos muy bien pudiera intervenir militarmente en la isla para restituir la Constitución de 1940, o para apoyar al pueblo cubano en la restitución de su constitución legítima. ¡8! El vacío de poder. Erróneamente, muchos cubanos creen que a la caída de los Castros pasaremos inmediatamente a un proceso de transición, en el que se desmantelan las instituciones castristas para dar paso a nuevas instituciones amparadas en la Constitución de 1940. En la práctica y de acuerdo a cómo se produzca esa caída, es muy probable que ocurra una especie de vacío de poder, un periodo de tiempo en el que el nuevo poder aún no esté consolidado. Esa incertidumbre inicial es la que obliga a los presidentes de otros países a dar instrucciones a sus respectivas cancillerías y agencias de seguridad, para que determinen con certeza quién está en control. La pregunta es lógica, pues durante este periodo, los castristas pueden aún estar ofreciendo resistencia en una o más localidades. Además, pueden aparecer otros grupos, liderados por caudillos locales y con intenciones o propósitos distintos al de restituir la Constitución de 1940. Por lo tanto, aunque algunos no quieran ni pensar o hablar de que algo así pueda suceder, aunque les cause pánico la posibilidad de que ocurra una guerra civil, después de más de 70 años de dictaduras consecutivas, es un importante síntoma de madurez política el saberlo y trabajar en función de evitar ese escenario de enfrentamientos civiles. Acortar el vacío de poder es de vital importancia. Mientras más corto, menos posibilidades hay de que ocurran derramamientos de sangre inútiles. Justo en este momento es donde la masa crítica de cubanos, defendiendo la C40 y su restitución, pueden decididamente luchar para acabar con los focos de resistencia castrista, y convencer o obligar a caudillos locales a que cesen las hostilidades y den paso a la creación de un gobierno provisional para restituir la C40. La creación de un gobierno provisional, muy probablemente cívico-militar, no estará exento de inestabilidad y riesgos de guerra civil. Por eso, hay que insistir en el apoyo del pueblo, y trabajar en lograr el consenso entre los distintos líderes políticos y el incipiente gobierno provisional. Entonces, si el liderazgo no apunta hacia una persona en específico, es obligatorio que de ese consenso entre los líderes, debe elegirse a una persona como presidente provisional. Este nuevo presidente y las personas que él designe para ocupar cargos en el gobierno provisional, deben jurar en público, ante el pueblo, que se comprometen a defender y restituir la Constitución de 1940. Importante. Aunque las diferencias entre los líderes sean difíciles de conciliar, es obligatorio que se designe o elija a una sola persona al cargo de presidente provisional. Evítense las tentaciones de crear gobiernos colectivos, eso no funciona. Piensen en el desastre del 1933 con la pentarquía. Terminando el vacío de poder. La terminación del vacío de poder requiere obligatoriamente que el presidente provisional haya tomado control total del país. Puede decirse que se ha alcanzado ese control
cuando el presidente provisional ha logrado el consenso necesario para poder nombrar autoridades civiles y militares leales, en los 169 municipios existentes y en las 6 provincias, así como otros cargos necesarios. Terminar el vacío de poder requiere que todos los nuevos funcionarios se comprometan a cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano cubano de pleno derecho, no nacionalizado cubano. Vivir en el territorio nacional. Inciso A. Si es natural cubano, pero con residencia permanente en el extranjero, debe renunciar, por escrito y públicamente a esta condición y retornar a vivir en Cuba. Inciso B. Si es natural cubano, pero con ciudadanía adquirida en otro país, debe renunciar a la ciudadanía adquirida, por escrito y públicamente. Debe retornar a vivir en Cuba. Segundo, compromiso a defender la Constitución de 1940 contra todo enemigo interno u externo, así como a seguir y dar cumplimiento a las leyes y otras disposiciones legales, para garantizar la restitución íntegra de la Constitución. Tercero, tener altos valores cívicos, éticos y morales. Si ha estado encarcelado por cualquier motivo, debe hacerlo saber al gobierno provisional, quien tomará una decisión al respecto. Cuarto, no pertenecer a ningún grupo opositor o partido que vaya a postularse en cualquiera de las elecciones venideras. Quinto, no puede postularse a ningún cargo electo. Sexto, no compartir información clasificada o del funcionamiento interno del gobierno con algún partido político, gobierno extranjero o persona no autorizada a conocer dicha información. Séptimo, compromiso a hacer una transición ordenada de su cargo al nuevo funcionario electo o designado, según establece la Constitución y las leyes. Octavo, dar a conocer al gobierno provisional cualquier otra información personal relevante que pueda crear conflicto de intereses o que supongan un riesgo de seguridad al gobierno provisional. Noveno, como funcionario público, parte del gobierno provisional, usted recibirá un salario. Por tanto, inciso A, no puede tener ningún empleo fuera del gobierno provisional. Inciso B, no puede recibir más salario que el pagado por el gobierno. Inciso C, si es propietario de algún negocio debe renunciar legalmente al mismo o designar un fideicomisario para que se haga cargo de este. No puede recibir beneficios o salario alguno de este negocio mientras esté al servicio del gobierno provisional. Décimo, el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos será considerado un delito de alta traición. Es posible que le parezcan excesivos esos requisitos, pero recuerde, durante el vacío de poder todavía se está batallando por ganar control del país. Por otra parte, esos requisitos son esenciales para que un gobierno pueda operar adecuadamente, y todos están en consonancia con la C40. Si la palabra gobierno le suscita algunas dudas, o si la confunde con Estado, entonces le recomendamos que vea la referencia. Además, se recomienda el estudio de todo el texto constitucional. Tomando en cuenta todo lo anterior, se listan a continuación los actos legales que deben ejecutarse para poner fin al vacío de poder y comenzar la transición C40. Importante, los actos legales listados a continuación no son todos los que pudieran necesitarse. De acuerdo a las circunstancias, algunos de los listados pueden ser innecesarios o puede que se necesiten agregar otros actos legales. 1. Juramento del presidente provisional. 2. Retornar a la legalidad constitucional poniendo en uso la C40. 3. Creación de un Tribunal Supremo de Justicia Provisional. 4. Nombramiento de autoridades civiles y militares en los 169 municipios y provincias. 5. Nombramiento de ministros. 6. Control activo y bienes del Estado. 7. Declarar ilegal PCC. 8. Suspensión temporal de organizaciones y partidos políticos. 9. Suspensión temporal de manifestaciones. 10. Establecer canal de ayuda humanitaria. 11. Nombrar fiscales. 12. Medios de comunicación. 13. Comunicados de prensa. 14. Educación cívica. 15. Gestionar créditos blandos. 16. Registro empresarial. 17. Tarifas aduanales. 18. Salarios de los funcionarios. 19. Plan de transición. Los dos últimos actos legales marcan el final del vacío de poder y el inicio de la transición C40. Transición C40. Una vez que se ha consolidado un gobierno provisional y que su presidente ha completado las acciones legales necesarias para garantizar la estabilidad del país, entonces y solo entonces, el presidente provisional dará inicio a la transición. Una transición no es una idea, tampoco una aspiración. Es el espacio de tiempo necesario para devolverle al país las instituciones contempladas en la Constitución de 1940. Es decir, el desmantelamiento total del sistema político castrista y la reinstauración de la forma de gobierno republicana, según establece la C40. La ventaja más importante de ejecutar una transición basada en la Constitución de 1940 es que aparte de aún estar vigente, de jure,
La misma ya fue probada en la práctica. Además cuenta con la mayoría de las leyes necesarias para su funcionamiento. Solo imaginen por un momento que encima de las complicaciones políticas, sociales y económicas propias de la transición, haya que invertir tiempo y dinero para escribir una nueva Carta Magna, descontando que eso sería ilegal. Todavía tendría que demostrar que funciona igual o mejor que la C40. Eso sería un tremendo riesgo para todo un país. Por otra parte, en lo fundamental, la transición debe quedar plasmada en un documento escrito, de acceso público a cualquiera que desee chequear su cumplimiento y que deje poco margen a la improvisación desmedida. De esta manera el pueblo puede evitar engaños como el perpetrado por el odioso Castro. A la transición política con la Constitución de 1940 como base, le hemos dado en llamar Transición C40. La misma es una especie de maqueta, que puede completarse en unos 4 años y en la cual deben insertarse otros planes para la transición, como son planes económico, de salud, educacional, etc. Primer año de la transición política. Día 1, mes 5. Paso 1, presupuesto del Estado. Paso 2, liberación de presos políticos. Paso 3, revisión de las causas y sentencias de todos los encarcelados. Paso 4, impuestos sobre los ingresos. Paso 5, Tribunal Supremo Electoral Provisional. Paso 6, censo de población. Paso 7, consolidación de los ministerios. Paso 8, los ministros presentan sus respectivos planes para la transición. Paso 10, Oficina de Recuperación de la Ciudadanía Cubana. Paso 11, distribuir ejemplares impresos de la Constitución de 1940. Paso 12, programas de educación cívica en todos los medios de comunicación. Paso 13, creación de repositorio legal. Paso 14, creación de tribunales municipales y provinciales. Paso 15, llamada a consulta de todos los embajadores. Paso 16, designación de embajadores. Paso 17, creación de la política del Estado cubano. Paso 18, Comisión de Investigación de la Verdad Histórica y Crímenes Castristas. Paso 19, Comisión de Recopilación e Investigación de Deudas. Paso 20, Comisión de Investigación de Crímenes contra el Pueblo Cubano por parte de compañías extranjeras. Paso 21, Comisión de Reclamo de Propiedades Confiscadas. Mes 6 al mes 8. Paso 22. Se da inicio a los debates políticos públicos, siempre y cuando no alteren el orden público. Paso 23. Los partidos políticos comienzan a preparar todo lo requerido por el Código Electoral para participar en las elecciones municipales y provinciales. Paso 24. Los partidos políticos comienzan a presentarse a la ciudadanía. Paso 25. Explicar a los votantes todo lo relativo al funcionamiento administrativo de los municipios y provincias. Paso 26. Explicar a los votantes las 3 formas de gobierno municipal que contempla la C40. Paso 27. Las boletas deben permitir que los votantes seleccionen la forma de gobierno municipal que desean. Paso 28. Se dan a conocer los partidos y candidatos que participarán en las elecciones municipales y provinciales. Mes 9 al mes 11. Paso 29. Se anuncia la fecha de las elecciones municipales y provinciales. Paso 30. Se celebran las elecciones municipales y provinciales. Mes 12. Paso 31. Se dan a conocer los resultados de las elecciones municipales y provinciales. Paso 32. Se juramenta a las autoridades electas en actos públicos. Paso 33. Las autoridades designadas durante el vacío de poder hacen la transición de sus cargos a las autoridades electas. Paso 34. Constitución legal de los municipios. Segundo año de la transición política. Mes 1 al mes 5. Paso 35. Presupuesto del Estado. Paso 36. Revisión y ajuste del sistema electoral. Paso 37. Convocatoria a las elecciones de representantes y senadores. Paso 38. Autonomía universitaria. Mes 6 al mes 8. Paso 39. Fecha de las elecciones al Congreso. Paso 40. Revisión y confirmación de partidos para las elecciones al Congreso. Mes 9 al mes 11. Paso 41. Elecciones de representantes y senadores. Paso 42. Se dan a conocer los resultados de las elecciones. Mes 12. Paso 43. Juramento de los representantes y senadores. Paso 44. Conformación del Congreso. Se elige al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente del Senado. Paso 45. Presentación del presupuesto del Estado al Congreso. Tercer año de la transición política. Mes 1 al mes 5. Paso 46. Presentación del gabinete al Congreso. Paso 47. Resolver discrepancias político-administrativas de los municipios de provincias. Paso 48. Conformación del Tribunal Supremo de la República. Paso 49. Conformación del Tribunal Supremo Electoral. Paso 50. Conformación del Tribunal de Cuentas. Paso 51.
Conformación de los tribunales de menores y de oficios. Paso 52. Revisión de todas las leyes complementarias. Paso 53. Revisión y ajuste del proceso electoral. Paso 54. Nombramiento de fiscales. Mes 6 al mes 8. Paso 55. Proyecto de ley de reforma agraria. Paso 56. Proyecto de ley de las cajas de retiro. Paso 57. Reestructuración de los ministerios de acuerdo a sus respectivas leyes orgánicas. Paso 58. Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Paso 59. Reestructuración de las Fuerzas de Orden Público. Paso 60. Creación de tribunales militares. Paso 61. Designación de nuevos embajadores. Paso 62. Comisión Congresional de Deudas. Paso 63. Comisión Congresional de Reclamo de Propiedades. Paso 64. Comisión Congresional de Investigación de Crímenes Castristas. Paso 65. Creación de la Policía Judicial. Paso 66. Revisión y derogación de decretos provisionales. Paso 67. Revisión de tratados y acuerdos internacionales. Mes 9 al mes 11. Paso 68. El Congreso determinará participantes en las elecciones de medio término, cada 2 años. Paso 69. Se anuncia la fecha para las elecciones presidenciales y de medio término. Paso 70. Los partidos deben completar los requisitos para las elecciones presidenciales. Mes 12. Paso 71. Se anuncia oficialmente la fecha de las elecciones presidenciales y de medio término. Paso 72. Revisar la manera en que pudieran participar residentes cubanos en el extranjero en las elecciones presidenciales. Paso 73. Presentación del presupuesto. Cuarto año de la transición política. Mes 1 al mes 5. Paso 74. Presentación de nuevos proyectos de ley. Paso 75. Creación del Banco Nacional. Paso 76. Termina la inscripción de partidos para las elecciones presidenciales y de medio término. Mes 6 al mes 8. Paso 77. Chequear que todas las instituciones previstas en la C40 estén funcionando correctamente. Mes 9 al mes 11. Paso 78. Elecciones presidenciales y de medio término. Paso 79. Se dan a conocer los ganadores de las elecciones. Paso 80. Se comienza el traspaso de poder al presidente electo. Mes 12. Paso 81. Presentación al Congreso del presupuesto del Estado. Paso 82. Juramentación de todos los cargos electos. Paso 83. Juramentación y toma de posesión del nuevo presidente electo. (10) De vuelta a la República C40. Un poco más de 4 años han pasado desde que comenzó la transición C40. Se ha retornado a la legalidad constitucional, a la Constitución de 1940. Ahora se respira un nuevo ambiente, aunque las cicatrices de esa larga pesadilla castrista son aún visibles. Las gentes se ven ocupadas en múltiples cosas, aunque no se ven colas, ni gritos de aviso desesperados por la llegada del pollo. Hay nuevas discusiones y conversaciones por doquier. No solo se habla de pelota, ahora abiertamente se habla de política, sin temor a represión. Caminar por las calles a veces resulta un poco difícil, es que hay construcciones y reparaciones por todos lados. Los barrios, las calles, han adquirido nuevos colores y olores, se ven limpios. En las tardes se ven a muchas personas retornando de sus trabajos, incluyendo muchos que estaban en retiro y que han decidido no solo ganar un poco más de dinero, sino también ayudar a los más jóvenes a recuperar ese espíritu de responsabilidad ante el trabajo, descontando además experiencias y conocimientos. Toda esa magia se desata temprano en las mañanas, cuando desde ese presente, las calles se animan con cubanos apurados, que van pensando en futuro, mientras saludan a otros con el habitual «buenos días», o dándole las gracias a quienes les atienden rápidamente, para que no lleguen tarde a sus trabajos. Las buenas costumbres y modales están de vuelta. No es difícil imaginar ese futuro, aunque gran parte de este depende de cuán rápido maduren políticamente los cubanos. La realidad del momento, ligada a ciertas urgencias políticas, económicas o sociales, puede dar lugar a cambios precipitados a la Constitución de 1940. Esos cambios pueden realizarse según lo estipulado en los artículos 285 y 286. Artículo 285. La Constitución solo podrá reformarse. Inciso A. Por iniciativa del pueblo, mediante presentación al Congreso de la correspondiente proposición, suscrita ante los organismos electorales, por no menos de 100.000 electores que sepan leer y escribir de acuerdo con lo que la ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reunirá en un solo cuerpo,
y dentro de los 30 días subsiguientes votará sin discusión la ley procedente para convocar a elecciones de delegados o a un referéndum. Artículo 286. La reforma de la Constitución será específica, parcial o integral. En el caso de reforma específica o parcial, propuesta por iniciativa popular, se someterá a un referendo en la primera elección que se celebre, siempre que el precepto nuevo que se trate de incorporar, o el ya existente que se pretenda revisar, sea susceptible de proponerse de modo que el pueblo pueda aprobarlo o rechazarlo, contestando, sí o no. En el caso de renovación específica o parcial por iniciativa del Congreso, será necesaria su aprobación con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de miembros de ambos cuerpos colegisladores reunidos conjuntamente, y dicha reforma no regirá si no es ratificada en igual forma dentro de las 2 legislaturas ordinarias siguientes. En el caso de que la reforma sea integral o se contraiga a la soberanía nacional o a los artículos 22, 23, 24 y 87 de esta Constitución, o a la forma de gobierno, después de cumplirse los requisitos anteriormente señalados, según que la iniciativa proceda del pueblo del Congreso, se convocará a elecciones para delegados a una asamblea plebiscitaria, que tendrá lugar 6 meses después de acordada, la que se limitará exclusivamente a aprobar o rechazarlas. Reformas propuestas. Esta asamblea cumplirá sus deberes con entera independencia del Congreso, dentro de los 30 días subsiguientes a su constitución definitiva. Los delegados a dicha convención serán elegidos por provincias, en la proporción de 1 por cada 50.000 habitantes o fracción mayor de 25.000, y en la forma que establezca la ley, sin que ningún congresista pueda ser electo para el cargo de delegado. Esta asamblea cumplirá sus deberes con entera independencia del Congreso, dentro de los 30 días subsiguientes a su constitución definitiva. Los delegados a dicha convención serán elegidos por provincias, en la proporción de 1 por cada 50.000 habitantes o fracción mayor de 25.000, y en la forma que establezca la ley, sin que ningún congresista pueda ser electo para el cargo de delegado. En el caso de que se trate de realizar alguna reelección prohibida constitucionalmente o la continuación en su cargo de algún funcionario por más tiempo de aquel para que fue elegido, la proposición de reforma habrá de ser aprobada por las 3/4 partes del número total del Congreso, reunido en un solo cuerpo y ratificando en un referendo por voto favorable de las 2/3 partes del número total de electores de cada provincia. Además de lo expresado en los artículos anteriores, los cambios a la Constitución deben ocurrir como una continuación lógica de los debates ocurridos en la Convención Constituyente de 1940, recogidos en el Diario de Sesiones. 80. Es decir, no pueden pasarse por alto los debates anteriores, ni la historia constitucional previa. Sobre este particular, Gustavo Gutiérrez y Sánchez, en su introducción al proyecto constitucional de 1940, 65, expresaba preocupaciones similares, como puede verse en el siguiente fragmento. El derecho romano aclara enseguida el agudo escritor para que no se le considere un espíritu reaccionario. Ha dejado de ser para nosotros el origen de los conceptos fundamentales, de los conceptos eternamente válidos. Pero nos lo hace valioso la relación entre la existencia romana y los conceptos jurídicos romanos. Por el derecho romano podemos aprender a procurar nuestro propio derecho, con nuestra propia experiencia. Es de extrañar después de tan convincentes razones que nosotros para exponer el origen y la evolución de las ideas constitucionales cubanas hayamos remontado el curso de la historia política hasta sus fuentes. Por otra parte, el hecho de no haberse explicado en nuestra patria el derecho constitucional desde que el padre Félix Varela dejó de hacerlo a principios del siglo pasado en su cátedra del Seminario de San Carlos en La Habana, hasta que por los esfuerzos del doctor Juan C. Zamora y nuestra reforma de la enseñanza de Derecho y de Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana, distinguidos profesores reanudaron el cultivo de la olvidada disciplina, ha producido varias generaciones de juristas en nuestro país sin fundamento histórico ni filosófico de ninguna clase. La exposición de las ideas constitucionales cubanas exige por eso, además de la compilación, la historia del derecho constitucional cubano. Pero ella, por sí sola, no sería suficientemente provechosa sin el conocimiento de la historia jurídico-política española, de donde arranca nuestro genio político y de los pueblos progenitores de la cultura española, a fin de poder conocer la huella que de sus logros han venido al cuerpo social cubano. No desconociendo nuestro pasado, nuestros errores, afincados en los hombros de todos los que dieron origen a la nación cubana, y con la certeza de un futuro, en el que regresamos al imperio de la ley, podemos asegurarnos de que no nacerá, nunca más, un cubano que no conozca de la Constitución de 1940. Randy. Mucho quedará por hacer en el futuro, pero adelantamos que retornando a la legalidad constitucional, será el primer acto de justicia, seguida por la tan necesaria justicia penal e histórica. Tan pronto comiencen a completarse esos procesos,
los cubanos empezarán a sentir alivio, a perdonar, a vivir en paz, exentos del acoso del Estado. Así, apenas sin darse cuenta, llegará la tan ansiada libertad, y con ella el engrandecimiento personal y nacional. Justicia, paz y libertad.